Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablamos temas de gestión y administración de clínicas dentales en lenguaje para odontólogos. Los costos en odontología. Es un tema bastante alejado a los odontólogos, particularmente los colegas no están muy familiarizados con esta información debido a que no estamos capacitados desde nuestra formación teórica, desde nuestro pregrado, en poder determinar precios, calcular costos y finalmente poder emprender, dirigir y liderar una clínica dental. Es por eso que en este capítulo vamos a hablar de tips fundamentales para que los odontólogos puedan determinar los precios y calcular los costos de buena forma. Vamos a hablar de la primera fórmula que deberíamos tener en nuestra mente al momento de determinar los precios, que es cómo calcular los precios en nuestra clínica dental, cómo saber el valor de la prestación que yo tengo que ofrecerle a mi paciente. Y para esto tenemos una fórmula que es igual a el precio es igual al costo total más el margen. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestro precio? Calculando la suma entre el costo total más el margen. Pero acá nos vamos a detener. Si bien es cierto el costo total lo vamos a tocar a continuación, el margen es un tema fundamental que tenemos que manejar como odontólogos. Si bien es cierto el margen no se puede determinar por solamente un factor, sino que es multifactorial, tenemos que tener en nuestra mente cuáles son esos multifactores que van a influir en la determinación del precio. Vamos a hablar de que el margen está relacionado primero con las ganancias deseadas del empresario o dueño de esta clínica dental. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que determinar el valor agregado del servicio que estamos vendiendo. O sea, qué valor agregado estamos poniendo y qué factor diferenciador estamos brindando en nuestro servicio. Por otro lado, tenemos que conocer muy bien también el precio de mercado, la oferta y la demanda de este servicio al cual le estamos fijando el precio. La calidad de los productos y los servicios que ofrecemos también es algo fundamental. Términos como la exclusividad también son muy importantes que tengamos claro para saber qué margen fijarle a este servicio según cómo lo estoy prestando, según qué calidad tiene, según qué valor agregado y por último, las tendencias del mercado. Podríamos hablar aquí de una lista innumerable de factores que van a influir en esta fijación del margen en relación al valor agregado, a la calidad del servicio, pero es importante en este capítulo que dejemos eso claro. El margen no solamente se determina por un factor y los factores principales son los que les nombré. Entonces ya tenemos nuestra fórmula precio es igual al costo total más el margen. Y el margen es este concepto multifactorial para los cuales tenemos que tener determinadas las características que les mencioné anteriormente. Entonces, cuando quieran fijar los márgenes de sus tratamientos, vayan a analizar todos los factores, tanto el deseo de ganancias por parte del dueño como la calidad, la exclusividad, el mercado, las tendencias y la oferta y demanda. Ahora, con el costo total, que es otro tema fundamental, vamos a volver a comentar otra fórmula. El costo total es muy importante que para determinar esta fórmula tengamos dos conceptos sumamente claros. El concepto de costo fijo y el concepto de costo variable. El costo fijo son todos los gastos que nosotros vamos a tener que hacer en nuestra clínica independientemente del número de pacientes que atendamos. Por ejemplo, si atendemos a 0 pacientes, vamos a tener que pagar esos costos igual y también si atendemos 100 pacientes, vamos a tener que pagarlos igual. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, el alquiler de nuestra clínica dental se debe pagar igual. Yo atienda a pocos pacientes, muchos pacientes o ningún paciente debo pagarlo igual. El teléfono, la luz, el internet, ¿cierto? Los sueldos fijos, muchas veces la publicidad, son factores que no van a depender si yo atiendo o no atiendo pacientes. Ese es el costo fijo. Y otro concepto muy importante que tenemos que entender es el costo variable.
Los costos variables, a diferencia de los costos fijos, van a variar según yo atienda a pocos pacientes, muchos pacientes o cero pacientes. Entonces, este tipo de costos van a estar relacionados, por ejemplo, con los guantes, las mascarillas, eyectores, vasos, composite, adhesivos, en relación a cada una de las prestaciones que yo vaya a realizar, ya sea de odontología general o ya sea de especialidades. Entonces, ya teniendo claro estos dos conceptos, costos fijos y costos variables, vamos a ver cómo quedaría la fórmula. Los costos totales son igual a costo fijo. En general, los costos fijos se calculan a nivel mensual. Por lo tanto, acá hay otro número que es importante, que es el costo de la sesión. ¿Cómo yo calculo el costo de la sesión? Esto está relacionado con los costos fijos, que ya dijimos que principalmente se calculan a nivel mensual. Estas cuentas tienden a pagarse a nivel mensual. Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir todos estos costos fijos mensuales dividido por el total de horas sillón que tiene mi clínica disponible para que los pacientes agenden. Por ejemplo, en una situación de hipotética, si nosotros atendiéramos 8 horas diarias, ¿cierto? Durante un mes, podríamos decir que son 22 días hábiles laborales. En sesiones de 30 minutos, vamos a tener 352 sesiones de 30 minutos en un mes. Por lo tanto, esas serían mi total de horas sillones. Este costo fijo, entonces, a nivel mensual, lo divido por el total de horas sillones mensuales y me va a dar cuánto cuesta el costo de la sesión, ¿cierto? Ahí voy a tener el costo de una sesión por tener disponible y habilitado mi clínica una sesión de 30 minutos. Este costo sesión tengo que multiplicarlo por el número de sesiones de la prestación. Por ejemplo, si estoy analizando un composite, probablemente va a ser una sesión y lo voy a tener que multiplicar por 1 y me va a dar el mismo costo fijo de esa única sesión. Ahora, si el tratamiento, por ejemplo, es una endodoncia, un implante u otra prestación, vamos a tener que multiplicarlo por el número de sesiones que signifique hacer ese tratamiento. Y luego vamos a sumar los costos variables. Entonces vamos a resumir nuevamente la fórmula. Costo total es igual al costo de la sesión por el número de sesiones más el costo variable. Y el costo variable va a llevar todos los materiales e insumos y costos que se relacionen directamente con la cantidad de pacientes que yo atiendo. O sea, va a variar dependiendo de cada acción clínica que yo vaya a determinar su costo y también va a depender de la variabilidad. Entonces es importante que tengamos conocimiento de estas fórmulas y por otro lado me preguntan mucho en qué parte ponemos, ¿cierto?, los porcentajes de los odontólogos en clínicas que trabajan en base a porcentajes. Y aquí es importante que tengan claro que si es a porcentaje por venta finalmente, deben considerarlo como un costo variable. Ahora, si hay dentro de su clínica algún sueldo fijo, como por ejemplo suele ser las asistentes o las recepcionistas, ¿cierto? O los cargos administrativos, deben tomarlos como costos fijos. Entonces, muy importante en esta parte tener claro los márgenes y tener claro cómo calcular el costo total. Luego, como lo prometí al inicio, vamos a hablar sobre los tips que podemos dar de manera muy rápida y aplicativa para todos los odontólogos que nos están escuchando en este momento. Vamos a hablar por un lado de los tips defensivos y los tips ofensivos. Los tips defensivos van a ayudar al odontólogo a, de una manera de analítica, de trabajo, ¿cierto?, poder prepararnos para las crisis económicas y principalmente para la que estamos viviendo en esta situación. Y los tips ofensivos, por el otro lado, van a llamar a la acción y te van a indicar qué acciones claras debes realizar en tu clínica. Entonces, como tips defensivos, vamos a hablar que, según lo que vimos en las fórmulas anteriores, es muy probable que nuestros costos variables aumenten en alta cantidad. ¿Por qué? Porque estamos ocupando más insumos como mascarillas que se utilizan por paciente, protectores faciales,
todo lo que tiene que ver con las batas plásticas, pecheras. Entonces es muy probable que aumenten los costos variables, por lo tanto va a aumentar el costo total, por lo tanto va a aumentar el precio. Y aquí es muy importante que seamos responsables y seamos serios con nuestros pacientes y también tengamos la capacidad de analizar los costos fijos y los gastos en los que incluye nuestra clínica. Entonces, el primer punto defensivo es reduce tus gastos. Analiza qué gastos hoy en día no son principales para la función del negocio, como por ejemplo la contratación de revistas, las que llegan de forma semanal o mensual a nuestra clínica para entretención de los pacientes. Hoy en día eso no es primordial, incluso corresponde a una posible fuente de contagio para el virus, por lo tanto no es necesario. Dispensadores de agua tampoco son necesarios. Quizás, como nuestras salas de espera no van a ser un lugar donde el paciente esté mucho tiempo, todo lo que tenga que ver con suscripciones a canales, Netflix y otros, también podemos reducirlo. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor son pequeñas y no son necesarias para poder brindar nuestro servicio, que deberíamos analizarlas y tratar de reducir estos gastos. Por otro lado, optimiza tus protocolos clínicos. Todas las clínicas debemos tener protocolos clínicos para la realización de cada una de las prestaciones que nosotros brindamos en nuestra clínica. Estandarizar esos procesos y revisar que cada uno de estos esté optimizado a la situación de hoy en día. No todos los odontólogos pueden trabajar de una manera distinta, ocupar distintas cantidades de materiales, sino que el dueño de la clínica debe realizar estos protocolos clínicos y hoy en día, si ya los tienes, debes optimizarlos para poder también controlar los gastos y las mermas que puedan estar saliendo por ahí. Tercero, aplaza tus deudas. Ojalá puedas tener una muy buena relación bancaria y una relación con las entidades financieras con una intachable conducta anterior para poder aplazar hoy en día las deudas y poder estar un poco más tranquilo en este momento y retomar este pago en una oportunidad posterior cuando ya podamos recuperarnos. Lo mismo, prepara línea de crédito con los bancos. Si tenemos una conducta intachable y hemos sido buenos clientes de nuestros bancos y tenemos buenas relaciones, es probable que podamos tener líneas de crédito o nos puedan aprobar créditos durante estos momentos que nos servirían para mantenernos, ¿cierto?, en pie durante la crisis. Eso sí, hay que analizar los sobreendeudamientos que no son sanos y es importante que también los controlemos y seamos muy responsables en la situación que estamos si es que vamos a pedir o solicitar un crédito. Importante que tengamos esa capacidad de pagar posteriormente este crédito. Capacitarse en áreas administrativas y de finanzas. Este es una instancia de esas donde capacitamos en administración y finanzas a todos los odontólogos que quieran aprender más. Pueden tomar cursos, hoy día hay webinars, están los podcasts, Instagram, donde hay muchísima información y podemos capacitarnos en estas áreas que hoy en día van a determinar el éxito o el fracaso de las clínicas. Analizar las finanzas y la contabilidad de la clínica con tu equipo, ya sea contadores, financieros y otros que nos puedan ayudar a diseñar una estrategia para solventar la crisis. Y por supuesto también revisa el modelo de negocios, particularmente un modelo de negocio muy fácil es el modelo Canvas, donde podemos analizar de forma rápida y muy gráfica cómo está pensado el modelo de negocio, si está funcionando, cuáles son nuestros clientes, nuestros canales, cuáles son nuestros egresos, fuentes de ingresos también, que es importante analizar y quizás replantearse en estos momentos. Y por otro lado tenemos las estrategias ofensivas, o sea, esto llama a la acción. Aquí van los tips duros donde ustedes van a poder determinar con acciones claras qué hacer. Bueno, he leído algunos estudios que dicen que en promedio se deberían aumentar los precios en un 20% en el rubro odontológico. Esto es muy importante que lo tomes como una referencia, ya que con las fórmulas que vimos anteriormente tú podrás determinar cuánto es tu porcentaje, pero debería andar alrededor de un 20%.
Ya estudios dicen que esto está relacionado claramente al aumento de todos los elementos de protección y bioseguridad que tienen que adquirir las clínicas para asegurar una correcta prestación de sus servicios. Por otro lado, evalúa la posibilidad de reducirte, asociarte o incluso cerrar tu clínica dental. Es importante que seamos también autocríticos y realistas en este punto para saber si tenemos la capacidad de solventar solos esta clínica o debemos aplicar estas estrategias de reducirnos, ¿cierto? Al máximo, de poder asociarnos con otro colega y reducir nuestros costos. Y también hay algunos casos más críticos donde hay que evaluar cerrar, porque cerrar quizás es una de las formas más sanas de poder terminar esta clínica, ¿cierto? Terminar esta empresa y en algún momento cuando esto pase volver a juntar un capital y volver de nuevo a emprender. Pero es importante que seamos críticos y no nos hundamos con el barco, ya que los emprendedores tendemos a mirar estas empresas como si fueran nuestros hijos y aquí hay que ser un poquito realistas con la situación que esté viviendo cada una de las clínicas. Por otro lado, desarrollar una estrategia de marketing agresiva y utilizar la teleodontología. Las estrategias de marketing agresivo hoy día están funcionando bastante porque la gente, debido a la pandemia, está en redes sociales, está habitando Instagram, Facebook, YouTube. Entonces es importante que ustedes estén presentes ahí, en esos medios donde hoy en día las personas están buscando información y que sean ustedes quienes les entregan esa información y educación, los posiciona en un lugar muy privilegiado al momento de que ellos quieran tomar una atención dental o quieran resolver alguna duda o agendar una cita. Es importante esto del marketing e ir a buscar al cliente donde se encuentra hoy en día. Y la teleodontología también nos permite acercarnos al paciente de una manera más personalizada. Quizás no es igual como lo hacíamos antes, con el paciente en nuestro sillón, en nuestro box, con un contacto físico, con mucha expresión, ¿cierto? Hoy en día, cuando el paciente llega a la clínica, estamos en una posición totalmente distinta, de distancia, de lejanía, donde no podemos ver nuestros rasgos faciales, nuestras expresiones, no podemos tener mucho rato una conversación con el paciente porque las sesiones deben ser lo más breve posible. Entonces, es importante que demos espacio a la teleodontología. Hay un podcast, un capítulo en relación a esto que lo pueden ir a buscar. Y es muy importante que desarrollemos la teleodontología con nuestros pacientes, que nos va a servir para tener un acercamiento previo a la cita presencial, para poder capacitarlos en cuáles son los protocolos que vamos a aplicar cuando el paciente venga a la clínica y también para poder hacer una hipótesis diagnóstica y poder estar preparados en nuestra clínica para esa atención odontológica, ¿cierto? Prepararnos si es con emisión de aerosoles o sin emisión de aerosoles y preparar también sobre nuestro bracket todos los instrumentos que vamos a necesitar y no tener que estar abriendo las gavetas o saliendo y entrando del box. Entonces, muy importante la teleodontología. Hoy en día la confianza va a ser la característica principal por la cual los pacientes nos van a preferir. Antes quizás era la distancia, los precios, ¿cierto? La amabilidad de la atención, que poseían estacionamientos, etc. Hoy en día la confianza toma un rol fundamental dentro de las características que busca un paciente para escoger una clínica dental y es importante que nosotros estemos en conocimiento de eso y podamos brindar la confianza de que tenemos todos los protocolos establecidos tanto para los pacientes como para nuestro equipo. Y por último, digitaliza tu clínica dental. Hoy en día estamos viendo que nos adelantamos unos 3 o 5 años en los métodos digitales y las clínicas dentales no se pueden quedar atrás. Hay que investigar, hay que empezar a adecuarse y capacitarse en lo que es el flujo digital en la odontología, lo que nos va a permitir que el paciente venga menos sesiones y también nos va a permitir que haya menos contaminación cruzada, ya que nos vamos a evitar la toma de impresiones y este tipo de pasos que hoy significan un punto de contaminación. Vamos a realizar escáneres intraorales, vamos a fresar, ¿cierto?, nuestras coronas o nuestras incrustaciones en la misma sesión y eso va a ser un beneficio tanto para nosotros como clínica dental como para nuestros pacientes. Así que hay que prepararse y
incluir dentro de nuestros presupuestos anuales la capacitación y la adquisición de equipos de digitalización. Entonces, espero que les haya gustado este resumen. Los invito a visitar mi Instagram, @cherrymediavilla, y también, por supuesto, el resto de los podcasts en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal, donde siempre estoy subiendo contenidos de gestión y administración de clínicas dentales para odontólogos y emprendedores.